puedan ver ustedes aquí, pues ya lo tienen grabado. Bien, decíamos que los ácidos son compuestos que tienen como catión siempre al hidrógeno y pueden ser clasificados como sin oxígeno y con oxígeno. Los que tienen oxígeno se llaman oxiácidos. Y los que no tienen oxígeno son hidrácidos. Vamos a ver ahorita algunos aniones que se van a vincular con el hidrógeno que no tienen oxígeno. Ejemplos. Por ejemplo, viendo la lista de aniones, tendríamos el cloruro, que hace rato lo estábamos manejando, con su valencia, ¿sí? Si el cloruro se mezcla, químicamente, o sea, se une químicamente con el hidrógeno, va a formar un ácido, ¿sí? Un hidrácido. La manera de nombrar a los hidrácidos es el uro, que tiene por default el anión, que en este caso es cloruro. El uro lo vamos a transformar, lo vamos a cambiar para que en lugar de que sea uro, lo vamos a pasar por terminación hídrico. ¿De dónde sale este hídrico? Del hidrácido. Entonces, ¿cómo queda la fórmula del compuesto primero? Vamos a poner primero el catión, que es hidrógeno, y haciendo el cruce de valencias me queda un hidrógeno y un cloruro. Y aquí está la fórmula del compuesto. Como inicia la molécula con hidrógeno, esto es un ácido. Como el anión termina en uro, voy a cambiarlo a hídrico. Antepongo la palabra de ácido porque se trata de un ácido, y este sería el ácido, fíjense bien, pongo el nombre del anión, clor, quito el uro, y en lugar de uro pongo hídrico. Y este es el ácido clorhídrico. Vamos a poner otro ejemplo con otro anión diferente. Vamos a suponer ahora que el anión es el sulfuro. Vamos a poner aquí otro anión, el sulfuro. A diferencia del cloruro, el sulfuro tiene una valencia de 2. Entonces aquí hacemos nuestro cruce de valencias. Y el 2 del sulfuro pasa al hidrógeno. Y el 1 del hidrógeno pasa al sulfuro. Y la fórmula quedaría así, por el cruce de valencias. Como este termina en uro, vamos a quitar el uro y pondremos hídrico. Y como este es sulfuro, ¿verdad? Este es sulfuro. Vamos a quitar el uro y en su lugar vamos a poner hídrico. Entonces el ácido se va a llamar ácido, siempre ponemos la palabra ácido. El nombre del anión es sulfuro, y le quitamos el uro y ponemos hídrico. ¿Sale, vale? Hasta aquí la gran ciencia de los ácidos que no tienen oxígeno. Siempre cambiamos el uro por hídrico. ¿Dudas, por favor? Perfecto. ¿Nadie tiene dudas? Bien. A ver, dígame si hay dudas, pregunten. Porque si ya quedó claro los ácidos que no tienen oxígeno, vamos a aventarnos a los ácidos que sí tienen oxígeno. En estos casos, el anión de estos ácidos, el anión como tiene oxígeno, puede que termine en ato o puede que termine en ito. O sea, son las dos opciones que tienen los aniones que sí tienen oxígeno. ¿Sí?
¿Tienen oxígeno? Perfecto. Entonces, ¿en qué terminan? ¿En ato o en ito? Vamos a ver, por ejemplo, el caso del nitrato. Un anión que se... Así, diga. ¿Como cuál? Fíjense que los que tienen oxígeno terminan en ato o en ito, pero si no tienen oxígeno terminan en uro. Y ahorita vamos a hablar de los que tienen oxígeno. No hay más que dos opciones: que termine en ato o que termine en ito. ¿Se entiende? Sí, cualquiera de los dos, sí, todos. O terminan en ato o terminan en ito. Bien, cuando terminan en ato, fíjense qué interesante, cuando terminan en ato, para convertirlos a ácido, ¿sí? Vamos a poner la terminación ico. ¿Y cómo me voy a acordar de esto? Porque pues la verdad es que no tiene relación ato-ico. ¿Dónde me apoyo para recordarme? Pues imagínense ustedes, siempre les digo a los chavos que se imaginen ustedes que los invitan a ver la película de su vida, la que más les gusta, y se te pega a tu amiguito que no tiene más que abrir la boca para meter una calamidad en todos lados, ¿no? Un cuate que habla como perico. Entonces, imagínense un tipo que tiene la boca suelta como él solo, parece loro. Es un vato, ¿sí? Perico, ¿sí? Imagínate un vato perico que se la pasa bla, 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 y en plena película que te gusta mucho no te deja verla, te fastidió. Y pues tienes que verla de vuelta porque no te dejó verla. O en una clase que te interesa o que te urge aprenderla, pues no puedes porque el señor está hable y hable y hable y hable. Entonces imagínate ese vato perico para que te acuerdes que ato pasa a ico. Entonces vamos a pensar en el nitrato, que es uno de los guiones que está en su lista de cationes y aniones. El nitrato, que tiene 3 oxígenos y que no se los pueden quitar por nada de este mundo, no se los quiten jamás. Y su valencia también es de 1, ¿sí? Y este nitrato se va a unir a nuestro catión hidrógeno para formar el ácido, y al hacer el cruce de valencias, pues nos va a quedar de la siguiente manera: HNO3, haciendo el cruce de valencias, el 1 del catión hidrógeno y el 1 del anión nitrato hace esta molécula. ¿Y cómo se va a llamar este ácido? Pues primeramente pongo la palabra ácido. Porque empieza con hidrógeno la fórmula. Luego me fijo en qué termina el anión, termina en ato. Entonces voy a poner hasta antes de que empiece la letra ato o las letras ato. Me quedo en it, porque lo que sigue es ato. Y en lugar de poner ato, ¿qué voy a poner? Ico. Así de simple. Y este es el ácido nítrico. ¿Sí se entendió? Ok. Vamos a poner otro caso para que se entienda. El clorato. El clorato también tiene valencia de 1. ¿Sí? Aquí lo tenemos, el clorato, valencia de 1. Entonces vamos a ver la fórmula cómo quedaría. Como la valencia es de 1, pues también queda el cruce de valencias 1 a 1. ¿Sí? Y la fórmula del ácido quedaría de esta manera. Y el nombre, pues antepongo la palabra ácido. Y como este es clorato, el ato pasa a ico. Entonces voy a poner antes del ato, ¿no? Clor. Porque si sigo, me paso. Clorato. Y voy a poner ahora la terminación del clórico. Clórico. Quito el ato y pongo el ico. Es el ácido clórico. ¿Sí? Así de fácil es nombrar ácidos cuando terminan en ato. Nada más le cambio el ato a ico.
¿Dudas hasta aquí? Bien, vamos a hablar ahorita de los ácidos que tienen. Perfecto. Vamos a hablar ahorita de los ácidos que son con un anión, pero este anión termina en ito. Cuando los aniones terminan en ito, en el ácido vamos a cambiar el ito a oso. Nuevamente la pregunta de cómo demonios me acuerdo que eso es así. Pues hay que usar reglas mnemotécnicas o juegos mentales donde yo pueda imaginar cosas que me permitan recordar. La imagen que a mí se me ocurre y que se me ocurrió mucho en clase era que se imaginaran un chamaquito, un sobrinito, primito, lo que ustedes quieran, lo llevan a la feria y es tan bueno el papá que se gana el oso gigantesco que tienen en exhibición. Pero el papá, como está con sus cuates, no se da cuenta que el niño chiquito pues se queda con el oso. Pues imagínense un oso gigantesco, esas cosas monstruosas que luego venden en las jugueterías, parecen pesadillas. Es un oso gigantesco. Imagínate que el niño está abajo del oso y apenas si puede respirar. Ahí lo dejaron con su oso y está llorando ahí porque no puede ni moverse ni mover al canijo oso, ya casi se asfixia. Ahí está el pobrecito. Se imagina el niño chiquito con su oso. Y bueno, ya con eso nos acordamos que ito pasa a oso. Y vamos a buscar un anión que termine en ito. Por ejemplo, el nitrito. Vamos a poner aquí el nitrito. El nitrito, a diferencia del nitrato, tiene dos oxígenos que no los pueden modificar por nada de este mundo. Y también tiene valencia de 1. Entonces vamos a hacer ahorita la estructura de nuestro ácido con el nitrito. Primeramente, al unirse con el catión hidrógeno, que tiene valencia 1, pues nuevamente por el cruce de valencias, me va a quedar la estructura de la siguiente manera. Como el nitrito tiene valencia, como el nitrito tiene valencia de 1, ¿sí? Entonces queda de la siguiente forma: un hidrógeno y un nitrito. Y así queda la fórmula por el cruce. Ahora, para nombrarlo, primero pongo la palabra ácido. Es importante que no olvide eso. Y escribo antes de la terminación ito. Pues pongo nitrito. Y en lugar de poner nitrito, voy a poner oso. Nitroso. Ahí está. Este es el ácido nitroso. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo más. El anión hipoclorito. El anión hipoclorito, que tiene valencia también de 1. Cuando yo hago la fórmula, como tiene valencia igual que el catión, el cruce de valencias me queda similar, 1 a 1. Y aquí está. Y antepongo la palabra ácido. Y como este es clorito, me voy a quedar en clor, quito el ito. Y en lugar de poner ito, pongo oso. Y así es, ácido cloroso. Claro, excelente. Pues como verán, esto, pues así que digas difícil, pues no está.